This meeting is being recorded. No puede hacer la clase los jueves, ¿ya? Así que le damos la bienvenida a la doctora y acá vamos a empezar la clase. ¿Alguna duda que tengan antes? ¿Nada? Ya, súper. Ya, Andrea. Ya chicos, bueno, bienvenidos. Ya vamos a comenzar con la primera clase de esta asignatura, una clase que es sumamente relevante a nivel endodóntico porque la anatomía para nosotros es el mapa, ya, para saber dónde estamos trabajando. La especialidad de endodoncia o esta rama de la odontología es lamentablemente muy compleja ya que trabajamos a ciegas, ¿ya? Trabajamos a nivel del complejo pulpodentinario, ¿cierto? Y vamos a trabajar en la parte radicular del diente, por lo tanto no tenemos la capacidad de estar visualizando como así lo hacemos en una restauración, por ejemplo, o cuando se hace un destartraje. Así que por eso tiene además la complejidad que conlleva, ¿ya? Esto es igual como si yo les dijera que un médico tiene que, por ejemplo, extirpar o hacer una operación en una zona, en una cirugía de un apéndice, o tiene que entrar al hígado, a la vesícula, y no tiene idea de dónde se encuentra, en qué lado del cuerpo, y realiza una incisión y entra sin saber, ¿ya? Esto es exactamente lo mismo, por lo tanto, para ustedes es relevante a nivel de ubicación topográfica conocer todos los reparos anatómicos para así también saber dónde están trabajando, ¿ya? Dentro de los resultados de aprendizaje, vamos a tener que la idea de esta clase es que ustedes puedan identificar las diferentes estructuras anatómicas, reconocer estas estructuras existentes, es decir, cuando las clases posteriores estemos conversando, les estemos hablando de diferentes estructuras, ustedes sepan ubicarlas topográficamente, ¿ya? La idea de esta clase es que ustedes, al momento de hablarles de un lugar, sepan exactamente dónde se ubica, y después vamos a ir incluyendo el porqué o estar integrando un poquito más otros conceptos, ¿ya? Y además es que ustedes puedan relacionar la anatomía externa del diente con lo que se encuentra en el interior, es decir, con la cámara pulpar y con el canal radicular, que son básicamente el complejo pulpodentinario, que es donde ustedes van a trabajar, ¿ya? Entonces vamos a dividir esta clase en identificar diferentes estructuras, ¿cierto? Hablar de la parte de la anatomía un poquito externa, la cámara pulpar, el canal radicular, ¿cierto? Y después vamos a ir hablando de la anatomía interna, externa un poquito y interna de cada uno de los dientes que tenemos a nivel de nuestra cavidad oral. Entonces, lo primero que deben saber es que el endodonto está constituido por una cavidad pulpar, ¿cierto? Y esta cavidad pulpar es el espacio que existe en el interior del diente, ocupado por el complejo pulpodentinario, y que se va a dividir en una cámara pulpar y en un canal radicular, ¿ya? Este complejo pulpodentinario se va a extender en todo el diente, ¿cierto? Y vamos a tener estas diferentes estructuras, ya sea en la parte coronal y en la parte radicular. La cámara pulpar es una cavidad que se encuentra en el centro, ¿cierto?, de nuestro diente. Y espérenme un poquito que no sé si ven el cursor. Ahí sí. Sí, se ve. ¿Ven ¿Lo ven? Sí. Sí. Ya. Entonces, esta cámara pulpar siempre va a estar en el centro del diente, alojada, ¿cierto? Como la pulpa cameral, ¿ya? La encontramos en esta porción coronaria de la cavidad pulpar, y va a tener o va a acompañar la forma externa de la corona, y va a ser del mismo grosor que
lo que observamos a nivel del interior se va a reflejar en el exterior, ¿ya? Y esto es porque esta similitud de la parte interna con la externa es porque en el proceso de la formación dentaria lo primero que se va a definir es el límite amelodentinario, donde lo que va a pasar es que se va a producir aposición, ¿cierto?, del esmalte, o sea, el esmalte va a crecer hacia el exterior y la dentina va a ser hacia el interior, ¿ya? Y como la calcificación es un proceso que es progresivo, el interior del diente termina de la misma forma, ¿ya? Y en el centro de lo que va pasando en el exterior, ¿ya? O sea, siempre vamos a encontrar esta cámara pulpar en el centro exacto, siempre tomando el límite amelocementario, ¿ya? En esta misma relación, las cámaras pulpares van a tomar la forma, ¿ya? O va a tener diferentes formas en cada diente, ¿ya? Por ejemplo, vamos a encontrar cámaras pulpares en forma de cuña en los dientes, los incisivos, más fusiforme en los caninos. Vamos a encontrar una cámara con una forma más elíptica en los premolares, ovalada en los premolares inferiores, por ejemplo, una cámara en forma trapezoidal en los molares superiores o una cámara tanto trapezoidal o ovoidal en los molares inferiores. Vamos a encontrar diferentes estructuras anatómicas de la cámara pulpar, ¿ya? Lo primero que vamos a definir o vamos a conocer es la pared oclusal o el techo de la cámara pulpar, ¿ya? Que se ubica en esa zona, ¿lo ven? Y es esta zona que les estoy mostrando que es el techo de la cámara pulpar. Después tenemos eh, la, el piso cameral, ¿ya? O también pared cervical. Vamos a encontrar paredes laterales, ya sea pared mesial, pared distal, pared vestibular y pared palatina o lingual, ¿ya? Eh, en los dientes anteriores vamos a tener que esta cámara pulpar continúa con el canal radicular, ¿cierto? Sin encontrar un piso cameral. Pero en los dientes que son multirradiculados o birradiculados, vamos a encontrar que tenemos un techo cameral, un piso cameral, ¿cierto? Que se va a diferenciar obviamente y no va a haber una continuidad de esta cámara pulpar, sino que aquí vamos a tener una zona que es muy relevante porque si nosotros sobrepasamos esa zona podríamos perforar el diente al realizar el acceso coronario, ¿ya? Otra estructura importante en la cámara pulpar que se los coloco ahí son los cuernos pulpares, ¿ya? Que son estas prolongaciones de la cámara pulpar que están ubicados en la zona del techo de la cámara y que sobrepasan el contorno de esta cámara pulpar. Van a estar en relación súper directa con las cúspides de cada dientecito, ya sea cúspide vestibular, con la cúspide palatina o cúspide vestibular o cúspide lingual, según el diente en que estemos hablando. Y además los cuernos pulpares, dependiendo de la edad, van a tomar diferentes formas, ¿ya? Si estamos hablando de un paciente joven, vamos a tener unos cuernos pulpares que van a ser mucho más aguzados, más pronunciados, a diferencia de pacientes que tienen mayor edad, más posición, ¿cierto? Dentina, la cámara pulpar se retrae o se disminuye en tamaño y lo que va a pasar es que vamos a tener unos conos pulpares mucho menos pronunciados, ya más romos, por lo tanto el encontrar o el acceso va a ser un poquito más complejo, ¿ya? La importancia clínica o lo relevante que ustedes tengan claridad de esto es que al saber, por ejemplo, que existen tantos cuernos pulpares en tal diente, es que ustedes cuando estén realizando una restauración, por ejemplo, en CRO, no vayan a producir o sea, una comunicación accidental, ¿cierto?, a la cámara pulpar, que pasa muchas veces cuando no tienen conocimiento a nivel anatómico, ¿ya? Y por estar eliminando una lesión de caries pudiesen producir esta comunicación porque no se acordaron de que el cuerno pulpar de el premolar inferior, el vestibular, era mucho más pronunciado, ¿ya? Así que eso es súper relevante. Otro reparo anatómico que vamos a encontrar a nivel de la cámara pulpar es el surco subpulpar, ese número 5 que les coloco ahí, ya que se va a encontrar a nivel de
el piso cameral, ¿ya? O sea, los dientes que son unirradiculares no van a poseer este surco subpulpar porque necesitamos que exista un piso cameral, ¿ya? ¿Y qué importancia tiene este piso cameral? Es una zona que ustedes ven ahí bien oscurita, ¿cierto? Que se produce o es la huella que dejan las líneas de fusión cuando se produce el desarrollo radicular y nos van a ayudar a saber exactamente dónde se encuentra el piso cameral, se fijan, que uno lo ve más oscuro, y con esto vamos a evitar eh, pasar a llevar este piso cuando ustedes estén fresando, ¿cierto? Saber que ese es el límite, que no pueden pasar más allá porque si no encontrarían la furca y podrían producir una perforación hacia el periodonto. Y también este surco subpulpar es muy relevante porque nosotros podemos ubicar la entrada de los canales radiculares. Por ejemplo, en este molar que yo les muestro, se fijan, tenemos un mesovestibular, un disto vestibular, perdón, y un palatino, un canal palatino, ¿ya? Entonces, les va a servir como guía también cuando estemos trabajando en dientes que posean este surco subpulpar, ¿ya? Entonces, como les dije, dividíamos la cavidad pulpar, ¿cierto? En una cámara pulpar y en un sistema de canales radiculares, ¿ya? El sistema de canales radiculares ya es, o el canal radicular es un espacio que es ocupado por la pulpa radicular y lo vamos a encontrar, ¿cierto? En forma longitudinal, alojado en la raíz del diente, ¿cierto? Este va a recorrer toda la longitud del espesor radicular, ¿ya? Y vamos a tener esta pulpa radicular. Sigue muchas veces la forma de la raíz que lo contiene, ¿ya? Es decir, si ustedes tienen una raíz que es más curva, el canal radicular va a ser curvo. Si la raíz es más recta, muchas veces, hay excepciones obviamente, va a seguir esta anatomía externa, ¿ya? Ahora, es súper importante que ustedes, cuando estén hablando del canal radicular, y lo vamos a ir viendo en la clínica, ustedes puedan dividir este sistema de canales radiculares en tres tercios, en un tercio cervical, en un tercio medio y en un tercio apical, ya que el recorrido, ya la distribución del canal va cambiando a medida que va avanzando hacia desde la zona coronal hacia la zona apical, ¿ya? Por lo tanto, cuando estemos conversando vamos a poder hablar que el tercio cervical, por ejemplo, es más amplio, el canal es recto, en el tercio medio es recto y quizás con una pequeña curva, como lo ven acá abajo, o en el tercio apical ya es curvo y fino, ¿ya? Entonces es importante que dividan este canal siempre en estos tres tercios, ¿ya? Vamos a encontrar también diferentes direcciones de este canal radicular, tal como ya les he mencionado, direcciones que son más rectas, ¿cierto? Que se da mucho más en incisivos centrales, casi diría que en un porcentaje bien amplio, y canales que son más curvos que la mayoría de los dientes, desde un incisivo lateral hasta el premolar y los molares, ¿ya? También vamos a tener algunas aberraciones anatómicas o variaciones anatómicas como canales que están en raíces en forma de bayoneta, que es esta doble curvatura, se fijan ahí, y también en raíces que están dislaceradas, en donde tenemos curvas que son mucho más pronunciadas y más severas, ¿ya? Entonces ahí vamos a encontrar en un porcentaje bien amplio que el canal va a estar siguiendo esta forma externa del diente, ¿ya? También en la sección transversal, ya es decir, si yo corto el diente como una naranja, ¿cierto? Vamos a encontrar que el canal puede seguir una forma circular, ¿ya? Generalmente en las raíces de los incisivos, ¿cierto? O en el tercio apical cuando son canales bifurcados. También podemos encontrar en forma elíptica, es decir, con mayor amplitud en sentido vestíbulo palatino y menor en sentido mesiodistal. Podemos encontrar más acintados, como lo ven en esa zona, ¿cierto? Y podemos encontrar variaciones en tipo 8, ¿ya? Todo eso en la sección transversal, ¿ya? Y también vamos a encontrar, según el trayecto del canal, canales que son simples, ¿cierto?
que siguen en forma única desde el inicio hasta el final. Podemos encontrar canales que se bifurcan en algún punto o se trifurcan en algún otro punto, ¿cierto? Y también podemos encontrar canales que son reticulares, que adoptan la forma de una maraña, una red dentro de la raíz, como es esto, ¿ya? En general, uno a nivel radiográfico siempre va a observar un solo canal, pero lo que tienen que quedar en su imagen es que lamentablemente las radiografías son bidimensionales, por lo tanto nosotros vemos en un solo sentido, pero el canal adentro ya sigue diferentes trayectos que muchas veces no podemos verlo por la incidencia del rayo, ¿ya? Así que si ustedes saben la anatomía van a tener claridad que podemos encontrar muchas variaciones y que esto no es tan poco común y esto tampoco, ¿ya? Por lo mismo, hace muchos, muchos años atrás, Bertucci clasificó en base a sus observaciones dentro de una raíz los diferentes trayectos ya que seguían el canal y lo tipificó en 8 tipos, ¿ya? Y fue dándole clasificaciones según cómo iba cambiando el trayecto a medida que iba avanzando desde coronal a apical, ¿ya? Y acá vamos a encontrar 8 tipos, que lo importante es que ustedes sepan cuando estamos hablando de un tipo 3 de Bertucci, qué es lo que significa, ¿ya? Y acá vamos a encontrar, por ejemplo, que el tipo 1 es aquel canal que en el tercio cervical, medio y apical sigue como un solo canal, ¿ya? Y esto es muy común, por ejemplo, los centrales superiores, ¿cierto? En incisos laterales, ¿ya? Donde vamos a encontrar un solo canal. Los tipo 2 son el canal, ¿ya? Va a tomar diferencia, va a ser 2 canales en el tercio cervical, 2 canales en el tercio medio y se va a unir en el tercio apical, ¿ya? En donde podemos decir que es 2 2 1, ¿ya? Esa es la forma de decir el tipo 2 de Bertucci. Y el tipo 2 vamos a encontrar que es muy común en los segundos premolares superiores y también, por ejemplo, lo podemos encontrar en la raíz mesiovestibular de un primer molar superior. Los tipo 3 es un canal que sale desde la cámara pulpar como único, se bifurca en el tercio medio, si se fijan ahí, y después se une en el tercio apical, ¿ya? Eh, También podemos encontrarlo más comúnmente el tipo 3 en un premolar superior y también lo podríamos encontrar en un incisivo central inferior, ¿ya? El tipo 4 es aquel canal que se separa desde la cámara pulpar, ¿ya? Desde el tercio cervical, medio y apical, tomando independencia desde el inicio, ¿ya? O sea, es un 2 2 2, ¿ya? Y aquí lo podríamos encontrar, por ejemplo, en una raíz mesiovestibular de un primer molar superior, ¿ya? El tipo 5 es aquel que parte como un canal, sigue en el tercio medio como un canal, pero en el tercio apical se bifurca, ¿ya? Y aquí lo podemos encontrar también en los dientes que observe un delta apical. El tipo 6 ya es un poquito más complicado, lo encontramos que es una configuración de 2 2 1 2, ¿ya? Y vamos a encontrar que también en premolares superiores, ¿ya? Ahí hay una variación que no es tampoco tan común, al igual que el tipo 7, ¿ya? En donde vamos a encontrar que parte como en la cámara pulpar como un canal, después se bifurca en dos, después une y después se bifurca, ¿ya? Se fijan, el tipo 6 y el 7 bueno, es bien complejo. Y el tipo 8 es aquel en que encontramos 3 canales distintos y separados que se extienden desde la cámara pulpar, ¿ya? Y llegan así hasta el final de su raíz, desembocando ya en un foramen único en cada canal, ¿ya? Entonces, tenemos estos 8 tipos, ¿ya?
que tienen que tener claridad, que vamos a encontrarlo y que a veces los podemos diferenciar en la radiografía para que ustedes tengan claridad en dónde los podemos ubicar y encontrar comúnmente. En la distribución los vamos a dividir los canales ya en dos grandes grupos, ya un grupo en el que vamos a poder instrumentar los canales y otro en que no son instrumentables, ya. El primero es el canal Andrea, principal, que ustedes lo ven, ¿sí? espera un poquitito. Ya. Sorry. Habla, a ver, habla. Andrea. Sí, Ya, sigue. Ahora no se escucha, ¿verdad? Ya, esperemos que no empiece de nuevo a vibrar. ¿me Ya, escuchan? dale. Sí, dale. ¿Pero me han escuchado todo el rato? No, sí. Ya, ya. Ya, entonces vamos a encontrar el canal principal que ustedes lo pueden observar ahí en el centro de la raíz, ¿ya? Este canal va centrado, tiene mayor tamaño, mayor longitud, parte desde la cámara pulpar, ¿ya? Si es de un diente uniradicular, de la cámara pulpar como tal, o si no, del piso cameral cuando es bifurcado, ¿ya? Y desemboca en un foramen que lo vamos a ver también como estructura en el tercio apical, ¿ya? Se fijan, este es el canal que es instrumentable, que es el canal que van a trabajar durante todas las etapas que continúan y que vamos a ir aprendiendo, ¿ya? Luego encontramos el canal colateral, que es de menor diámetro, ya que va paralelo a este canal principal y que parte también desde la cámara pulpar y desemboca en un foramen aparte, ¿cierto?, de menor tamaño, ¿ya? Y este se llama el canal colateral. Entre estos canales vamos a encontrar canales, ¿cierto?, que comunican, este es azulito que yo les muestro ahí, ¿ya? Entonces siempre vamos a tener comunicación entre los canales, eso nunca lo tienen que olvidar, ¿ya? Vamos a tener también el canal lateral, ¿ya? Que ya es un canal accesorio, es decir, un canal que no se puede instrumentar, ¿cierto? Y que surge del canal principal y se dirige hacia el periodonto en forma perpendicular, ya en forma oblicua muchas veces y está ubicado tanto en el tercio cervical medio, ¿ya? Y vamos a tener también este canal que ustedes lo ven ahí como naranjito, el canal recurrente, ¿cierto? Que nace desde el canal principal, recorre en forma independiente en un trayecto corto y vuelve a desembocar en el canal principal, ¿ya? Es de menor tamaño y también es importante poder trabajar este canal, ya que vamos a aprender las técnicas para poder hacerlo y recordar que también podría existir este tipo de canal, ¿ya? Y tenemos los canales deltapicales, que son estas ramitas, ¿cierto? Al final de muchas veces en el tercio apical, donde vamos a encontrar estos pequeños canales laterales que se encuentran en la zona apical, que van a desembocar en pequeños forámenes o foraminas. Entonces, el canal principal y el canal colateral son canales que sí se pueden instrumentar porque parten desde la cámara pulpar, ¿cierto? O del piso cameral. Y también podemos encontrar los canales que no se pueden instrumentar, que son los canales accesorios, que son todos los demás que parten desde un canal principal en donde no podríamos instrumentarlos. Andrea, ¿Sí? ya un poquito para reforzar los que son instrumentables de forma mecánica con la lima. ¿Ya? A eso se refiere la doctora.
porque igual de la forma química, porque ustedes van a estar irrigando, igual uno instrumenta el canal, pero de forma química, tanto el instrumentable que se la mecaniza o el no instrumentable. Pero a lo que se refiere la autora cuando dice canales instrumentables es con el lima manual, ya o con el lima mecanizado. ¿Ya? Claro, en forma mecánica, ¿ya? Pero los vamos a preparar en forma química de los canales que no podemos introducir las limas, ¿ya? Eh, entonces, ahí la importancia ya de tener claridad que existen canales más allá del canal principal. Vamos a tener otro tipo de canales, canales que muchas veces son de menor diámetro, canales que tienen otro tipo de recorrido, ya, y que de todas formas los tenemos que preparar porque estos canales van a tener tejido orgánico o tejido necrótico, en donde tenemos que limpiarlos ya y lo vamos a ir aprendiendo a medida que vamos desarrollando las diferentes clases, ¿ya? Em, También existen los canales que son aquellos furcales ya o canales cabo interradiculares en donde podemos encontrar canales que se encuentran en el piso, ¿cierto? Parten desde este piso de la cámara y se dirigen hacia la furca. Podemos tener también algunos que se extienden desde el tercio coronal del canal hacia la furca y podemos tener una combinación de canales que son tanto laterales, que parten desde el piso de la cámara, hacia también los canales laterales desde un canal principal hacia la furca, ¿ya? Entonces también tienen relevancia porque son canales que vamos a tener que prepararlos en forma química ya con irrigación para poder así llegar y desinfectar en los casos en que tengamos bacterias o eliminar el tejido orgánico cuando así necesitemos. Ahora también tenemos una clasificación o una división en forma histopatológica, que la podemos encontrar si ustedes revisan a nivel de literatura, en donde se habla que el canal radicular histopatológicamente lo podemos dividir en un canal dentinario y en un canal cementario, ¿ya? El canal dentinario es aquel, el mismo canal principal que les estaba hablando, que comienza en el piso de la cámara pulpar y va a terminar en una zona que es el foramen menor, ¿ya? Y que lo vamos a ir viendo en el tercio apical, ¿ya? Pero es esta zona que está rodeada del espesor de dentina, ¿ya? Y es el canal en el cual nosotros trabajamos y realizamos todas nuestras, la instrumentación, la preparación química, preparación mecánica, ¿ya? Y el canal cementario tiene una forma troncocónica y parte desde el foramen menor, desde la constricción apical, que también la vamos a ver, y tiene esta forma troncocónica que va a tener una base mayor al término en el foramen mayor, ¿ya? Y esta zona es sumamente importante porque ya es una zona en donde no podemos sobrepasar la instrumentación o tocarla, pero sí tenemos que saber porque pasan varias eh, situaciones en ese lugar, ¿ya? Entonces, la anatomía de la zona apical, eh, vamos a determinar que son los últimos 3 milímetros de la raíz, ¿ya? Del tercio apical y corresponde a la zona más crítica de la endodoncia, ¿ya? Es la zona en donde tenemos que poner todos nuestros esfuerzos y lamentablemente tenemos solo 3 milímetros en donde no podemos cometer ningún error, por lo tanto, he aquí y es la zona además que queda más lejana de la raíz y si nosotros cometemos algún error en esta zona, el fracaso a nivel de la endodoncia es casi en un 100%, ¿ya? Así que, por lo tanto, el propósito de todas las siguientes sesiones va a ser esa zona y vamos a determinar que el tercio apical va a tener que tener especial importancia. Entonces, aquí solo a nivel
topográfico, chicos, tener claro los puntos para que ustedes puedan tener, saber de dónde estamos hablando. Existe en el tercio apical un vértice radiográfico, que es el vértice o la zona que ustedes pueden observar a nivel de la radiografía, la zona más extrema de la raíz, ¿ya? Y esa zona va a depender mucho de la tangente con que se tome en la radiografía. El vértice anatómico es el vértice que ustedes pueden ver a nivel del diente si lo tuviesen en la mano. Ya vamos a encontrar un foramen apical o un foramen mayor. Luego vamos a encontrar este canal cementario que yo les estaba hablando. Tenemos un foramen fisiológico menor, luego una constricción y un área CS. ¿Ya? En general, el orden entre el vértice radiográfico, vértice anatómico, el foramen apical mayor, canal cementario es más o menos así, pero no se puede determinar con claridad dónde se encuentra cada sector, sobre todo en esta zona donde yo les hablo, los últimos del del foramen fisiológico menor, constricción apical y área CS. Entonces el foramen apical mayor es esta pequeña apertura situada generalmente en el ápice de la raíz del diente, que ustedes la observan ahí, ¿ya? Y que ahí van a entrar las estructuras vasculares, linfáticas y neurales que van a nutrir a la pulpa, y es la salida de este canal principal que les estaba hablando durante la clase, ¿ya? Se va a ubicar entre 0,5 a 3 milímetros de este vértice anatómico. Siempre está alojado no justo en el vértice anatómico, sino que desplazado muchas veces en forma lateral. Y esta imagen la tienen que tener súper clara y la van a ir entendiendo a medida que vamos avanzando en diferentes clases, ¿ya? Y es que ustedes no van a coincidir justo en la punta de la salida del foramen, ¿ya? Por lo tanto, a nivel radiográfico vamos a tener quizás una visualización como que la lima se encuentra en esta zona, pero no es así. Así que recuerden que el foramen apical, su ubicación no coincide con el vértice anatómico. Ya la mayor frecuencia es en forma distolateral. Otra estructura anatómica son las foraminas, que son pequeños agujeros, agujeros más pequeños, en donde salen los canales laterales, secundarios, ¿cierto? Los canales estos que yo les conversaba, que tienen menor diámetro que el canal principal, ¿ya? Y los vamos a encontrar con mayor frecuencia en raíces mesiovestibulares de los molares superiores, por ejemplo, en raíces mesiales de los molares, en los mesiovestibulares, los molares superiores, ¿ya? Entonces, también recuerda que existen estos pequeños forámenes que salen los canales accesorios, ¿ya? Luego, el canal cementario, que es este celestito que yo les conversaba, que era una forma troncocónica, ¿ya? Este lo vamos a encontrar que se ubica desde el foramen fisiológico menor, ¿ya? Hasta, que es la parte más estrecha, ¿cierto? Hasta la parte más amplia, que es el foramen mayor. Ese es su trayecto, ¿ya? Su longitud varía desde 0,5 a 1 milímetro, o sea, es bien cortito, ya tiene una corta porción y acá... La importancia que tiene es que tenemos otro tipo de tejido, ya aquí vamos a encontrar cemento, ¿cierto? Vamos a encontrar, ya no vamos a tener el mismo las mismas células que tenemos a nivel de la pulpa, sino que vamos a tener tejido periodontal, no vamos a tener odontoblastos, ¿ya? Y principalmente vamos a encontrar fibroblastos, colágeno, ¿ya? Y vamos a tener numerosos vasos sanguíneos, por lo tanto es una zona muy, muy inervada, y vamos a encontrar que esa zona no podemos instrumentarla, ¿ya? No podemos sobrepasar más allá y eso lo vamos a ver también en otras clases con mayor relevancia, ¿ya? Solamente recuerden que la idea es que ustedes hoy sepan hasta dónde deben o dónde se encuentra cada hito anatómico, ¿ya? Recuerden que la longitud es pequeña, de 0,5 milímetros, pero también podríamos tener diferencias desde 0,2 hasta incluso 4 milímetros hasta el vértice anatómico, dependiendo si hay más aposición de cemento. Entonces, yo ya les adelanté cuál era la importancia clínica, ya que la idea es que, como es una zona que es mucho más vascular, tiene mayor flujo al ser más, un canal mucho más ancho, la idea es que no sobrepasemos con los instrumentos, ¿cierto? Y tenemos que tener el control, la precisión de la longitud
hasta dónde vamos a trabajar, ¿ya? Muchas veces en diferentes patologías vamos a tener que intervenirlo, pero no instrumentándolo, sino que limpiándolo, ¿ya? Y también no es el objetivo de esta clase, pero la idea es que entiendan el concepto de este canal cementario que no se toca, no se instrumenta. El área CDC es la unión del cemento de dentina, ¿cierto? Y el canal, y este es un área histológica de unión de los diferentes tejidos que forman el ápice, ¿ya? De obviamente cemento desde el canal cementario, ¿cierto? Y de dentina desde el canal dentinario, ¿ya? Por eso se llama así, una zona CDC, ¿ya? Y es difícil de reconocer porque recuerden que es un área histológica, ya siempre ya cada vez se habla un poquito menos, pero lo pueden encontrar en la literatura, pero tienen que tener claridad que lo van a encontrar dentro de los hitos a nivel del tercio apical, ¿ya? No vamos a poder también tener la claridad donde se ubica precisamente, porque diferentes estudios hablan de que existe variabilidad también de la zona donde está. Y la constricción apical o el foramen fisiológico, ya foramen menor, esta zona sí es importante, ya es una zona que representa el límite ya de nuestra instrumentación y es el diámetro más estrecho del canal, ya es donde ustedes ven esa constricción que se ubica en la zona en donde termina el canal dentinario, ¿ya? Y empieza el canal cementario, ¿ya? Esa zona es el foramen fisiológico o constricción apical, ¿ya? Que muchas veces en la literatura también se habla que está ausente según los estudios y otras veces que está presente, ¿ya? Lo importante es que ustedes entiendan que esa zona es una zona histológica y que nosotros es ahí donde vamos a limitar nuestra instrumentación, ¿ya? Y esta constricción apical al vértice anatómico, desde esta zona a esta zona vamos a tener una longitud aproximada de 0,9 milímetros a 1 milímetro. Están, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de cada diente por separado, ¿cierto? Ya de la anatomía tanto externa e interna por grupo dentario, ¿ya? Eh, Vamos a hablar de los incisivos, ya, tanto superiores e inferiores, los caninos, premolares y los molares. Obviamente poniéndole mucho más énfasis a los incisivos, los caninos, los premolares, que es donde ustedes van a realizar el tratamiento endodóntico como tal, y los molares tienen que saber además la anatomía porque sí van a tener que tener la capacidad de realizar un acceso coronario después también cuando sean odontólogos para así resolver una urgencia. El incisivo central superior, fíjense que en este video en forma tridimensional, ¿ya? Podemos observar que es bien amplio en sentido radicular en la zona, en el sentido vestíbulo palatino, ¿ya? En este sentido. ¿Ya? A diferencia de la corona, que va a ser mayor en el sentido mesiodistal. ¿Ya? Tenemos esta corona en forma triangular, mayor diámetro en sentido mesiodistal, ¿cierto? Y a nivel radicular vamos a tener esta única raíz cónica, ¿ya? En sentido mayor diámetro en sentido vestíbulo palatino, ¿ya? No tiene la raíz no tiene un mayor diámetro en sentido mesiodistal, ¿cierto? A nivel interno vamos a encontrar una cámara pulpar que tiene dos cuernos pulpares en relación a su mesial, un cuerno mesial y un cuerno distal, ¿cierto? Y vamos a tener
una cámara pulpar que continúa con el canal radicular, que es único y recto en la mayoría de los casos. La corona en la anatomía externa es triangular, de mayor diámetro, como les decía, mesiodistal, y tiene menor diámetro en sentido vestíbulo-palatino. Fíjense en el interior de la raíz, es una raíz cónica, redondeada, recta. Ya en la mayoría de los casos tiene solo una raíz en un 100%, siempre van a existir excepciones, pero casi el 100% se encuentra una raíz. ¿Ya? La longitud promedio desde incisal al vértice anatómico de este incisivo central superior es de una longitud de 21,5 milímetros. Eso es súper relevante que lo tengan y que lo recuerden porque desde ahí nosotros tenemos un parámetro y tenemos un promedio de longitudes para poder realizar todas las etapas que tenemos que hacer posteriormente, ¿ya? Em, Vamos a encontrar a nivel del tercio transversal, ¿cierto? El tercio cervical, medio y apical en la sección, que es circular en los 3 tercios, ¿ya? Y esta única raíz ya más recta y cónica. A nivel de la anatomía interna, ya vamos a tener que se va a observar esta cámara pulpar que tiene esta forma triangular, ¿cierto? Mayor en sentido mesiodistal y es como que tuviera un vértice, la base está a nivel incisal y el vértice se encuentra a nivel del canal radicular, ¿cierto? Y vamos a tener dos cuernos pulpares, un cuerno mesial y un cuerno distal y el foramen apical está un poco más centrado, ¿cierto? Y va a coincidir quizás en un porcentaje mayor con el vértice anatómico, ¿ya? En un 88%, que es casi el único diente que podríamos decir que vamos a encontrar eso. Igual siempre existen excepciones, como la radiografía que les muestro en el lado, que se ve esta zona, se fija en esta dilaceración del la raíz de un incisivo central, que eso es muy poco común y esto se produce cuando tenemos secuelas post-trauma de dientes temporales y este diente no quedó con espacio cuando se estaba formando, ¿ya? Entonces, un canal en la mayoría de los casos, recto en la mayoría también, un porcentaje de un 87%. Los porcentajes, chicos, van variando de acuerdo al estudio donde se realizó la población, la raza, etcétera. Así que más o menos tenemos que tener el aproximado del porcentaje. En general yo no les pregunto con exactitud porcentajes porque, como les digo, va variando, depende el estudio y de repente la bibliografía donde uno encuentre, ¿ya? Lo que sí tienen que saber es que en la mayoría de los casos y la mayor frecuencia es que sea recto y el curvo son muy pocos los casos, ¿ya? Frecuentemente sí lo que vamos a encontrar es que existen canales laterales, ¿ya? Tanto en el tercio apical, se fijan ahí, como en el tercio medio, ¿ya? El incisivo lateral superior, obsérvenlo ahí, se fijan, es muy parecido al incisivo central con una gran diferencia que tiene una raíz con una curvatura bien pronunciada en sentido disto-palatino o a veces disto-vestibular, ¿ya? Pero la frecuencia es que sea curvo. Tiene una cámara pulpar en forma triangular muy parecida con dos cuernos pulpares, mesial y distal, ¿cierto? Y que sigue el trayecto de la raíz, el canal radicular, con una curvatura distopalatina. ¿Se fijan? Su mayor diámetro a nivel radicular es en sentido vestíbulo-palatino y en la corona vamos a tener que el sentido o el tamaño mesio-distal es más pequeño que en un incisivo central superior a nivel coronal, ¿ya? Eh, y lo relevante es que ustedes siempre tienen que conectar que el incisivo lateral superior van a tener esta curvatura que muchas veces es pronunciada y que cuando ustedes estén trabajando ya o visualizando esto a nivel radiográfico,
no van a tener la capacidad de observar muchas veces la curvatura que realiza hacia Palatino, ¿ya? Sí vamos a poder observar por la proyección radiográfica esta curva hacia distal, ¿cierto? A nivel radiográfico, pero no la que ocurre hacia Palatino. Por lo tanto, ahí tenemos que tener claridad en la anatomía y tener conocimiento de que sí voy a encontrar este comportamiento a nivel del incisivo lateral superior, ¿ya? Su corona, su anatomía externa, es muy parecida a lo que habíamos hablado del incisivo central superior, con una forma triangular, ¿cierto? Tenemos un cíngulo, ya que es esta zona, en la zona palatina, en donde vamos a encontrar, que se me pierde el cursor, una concavidad profunda, ya que muchas veces tiene relevancia porque podríamos tener anomalías de forma en esa zona en donde se producen alteraciones como el dens indente o el dens invaginatum, ya que podrían ser alteraciones que son mucho más complejas de tratar y que no es resorte tampoco de la clase como tal, ya, pero si ustedes ven que existe acá una zona más pronunciada, con una radiografía tendríamos que observar con más detalle y podríamos estar frente a una anomalía que, como les digo, es más compleja de tratar, ¿ya? Y eso se da en un 1 o un 10% de los casos en los incisivos laterales superiores. Vamos a encontrar a nivel radicular una raíz única que es cónica con una curvatura distopalatino y su longitud promedio es de 22,5, ¿ya? Es un poco mayor que lo que habíamos hablado del incisivo central superior. En relación a la anatomía interna, vamos a encontrar que la corona presenta, o la cámara pulpar tiene la misma forma, la forma triangular, y va a tener mayor diámetro en sentido mesiodistal, con dos cuernos pulpares, uno mesial y uno distal, y vamos a tener un canal que es recto en el tercio cervical y medio y curvo en el tercio apical, ¿cierto? Con una curvatura disto-palatina, ¿ya? Y en un 100%, en la mayoría de los casos, una raíz con un canal, ¿ya? La sección transversal vamos a encontrar el tercio cervical que es eh, más ovalado, ¿cierto? El tercio cervical y medio y en el tercio apical ya más circular. A nivel de los incisivos centrales laterales, tanto central y lateral inferior, vamos a encontrar una diferencia, ¿cierto? Es uno de los dientes más pequeños, el incisivo central inferior en longitud, y vamos a tener que su diámetro en sentido vestíbulo lingual es mucho mayor, ¿cierto? Que lo que pasaba a nivel de los centrales superiores y lateral. Vamos a tener que la corona es más pequeña en sentido mesiodistal y vamos a continuar con una cámara pulpar que continúa con el canal radicular con dos cuernos pulpares mesial y distal, pero fíjense que tenemos un gran achatamiento en sentido mesiodistal y en donde tenemos un gran canal con una gran dimensión vestíbulo lingual. La corona es más pequeña, como les menciono, estrecha en sentido mesiodistal, más amplia en sentido vestíbulo lingual, con una raíz, ¿ya? Pero con una curvatura distal en un porcentaje menor. La longitud promedio del incisivo central inferior, desde el borde incisal hasta el vértice anatómico, es de 20,5 y en el incisivo lateral inferior su longitud es un poco mayor de 21,5 milímetros. Ya tiene la misma forma que el incisivo central inferior, pero con mayor diámetro y la corona es un poco más ovalada, ya, y vamos a tener también curvaturas como en el incisivo central inferior. A nivel de la anatomía interna, fíjense que la cámara pulpar tiene una forma triangular, ¿ya? ¿Cierto? Como lo hemos visto con los otros incisivos, y vamos a tener este único canal, pero como tiene un gran achatamiento mesiodistal y es muy amplio en sentido vestíbulo lingual, podemos encontrar una variante de dos canales en un porcentaje no menor de 27%, incluso se habla en estudios de mayor porcentaje, o
también lo que podemos encontrar es que exista un tabique, ¿ya? Entre, entre el canal, ¿ya? O sea, una tabicación, ¿ya? Que es de aposición de dentina, que va a hacer que este canal se vea como doble canal, como lo ven ahí, ¿ya? Y eh, se tiene que trabajar, obviamente, como dos canales. Se fijan en este incisivo que se ve acá a nivel radiográfico, aquí había una tabicación y se tuvo que trabajar un vestibular y un lingual. El canino superior, ¿ya? Es uno de los dientes o es el diente más largo que tenemos a nivel de la arcada dentaria, ¿ya? Y vamos a encontrar que tenemos promedios de canal de 28,5, ¿cierto? Y tenemos caninos que son un poco menos curvos, como curvaturas muy pronunciadas, como lo ven ahí, en sentido vestibular o palatino y también con el mismo comportamiento hacia distal. ¿Se fijan? Aquí este diente es bien largo, donde vamos a ocupar instrumentos de 31 milímetros, como hoy día lo vimos en la clínica, ¿ya? Y vamos a tener que, a nivel de la corona, cambia su forma, tiene una forma más pentagonal, ¿cierto? Perdón, tenemos en donde la cúspide vestibular es bien pronunciada, ¿ya? Una sola cúspide y vamos a tener que el promedio es de 26,5 a 28,5, ya tenemos secciones que son ovalales, sección transversal tanto en el tercio cervical, medio y apical. En la anatomía interna, la cámara pulpar tiene una forma fusiforme, como les coloco ahí, y va a ser más amplia ya en sentido vestíbulo palatino. Existe solo un cuerno pulpar que está en relación a esta cúspide pronunciada que les hablo. Vamos a tener un canal radicular, ya que va a tener curvaturas, que es relevante también para nuestro tratamiento. Y podemos encontrar que es muy frecuente distal, pero también podemos encontrar vestibular y palatino, ya con ese comportamiento. Vamos a encontrar eh, un hito, ya, o en el que se llaman aletas de pescado, ¿ya? Y que son prolongaciones laminares de la pulpa, ¿ya? Estas prolongaciones pulpares se ven en el tercio cervical a medio del canal y vamos a observarlo solo en el sentido vestíbulo palatino. Por lo tanto, si se fijan a nivel de la radiografía, cuando tomamos una radiografía en forma convencional no se pueden observar, pero si tomamos a nivel eh, de esta forma, vamos a observar estos cuernos, estas prolongaciones de la pulpa que se ven en esa zona. ¿Ya? Por lo tanto, son zonas en donde podemos encontrar restos orgánicos, restos necróticos y que son súper relevantes de preparar químicamente también. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que recordarlo también que se encuentra a nivel de los caninos superiores, estas prolongaciones. ¿Ya? Y tenemos también el canino inferior, que es similar al canino superior, pero de menor tamaño. Posee una raíz que es más ovalada, se parece más a el grupo de los incisivos que hablaba inferiores, ¿cierto? En donde su comportamiento es más amplio en sentido vestíbulo lingual y mucho más achatado en sentido mesiodistal, ¿ya? También posee una sola raíz, ¿cierto? Y vamos a tener una cámara pulpar que continúa con el canal radicular, tal como lo estábamos hablando en todos los grupos que hemos visto. La corona es en forma pentagonal, ya la raíz es cónica y la longitud es un poco menor a la longitud que veíamos en el canino superior. Ya tenemos longitudes promedio de 25,3 milímetros. Ahora, tal como les hablaba en el incisivo central, por ser muy achatado mesiodistal y muy amplio en sentido vestíbulo lingual, podemos encontrar una variante de dos raíces, ¿se fijan? En un 1 a un 6%, incluso podríamos encontrar un mayor porcentaje, ¿ya?
Recuerden las aletas de pescado, que también las podemos encontrar en los caninos inferiores, estas prolongaciones laminares pulpares, pero son más comunes en los caninos superiores, ¿ya? Y en la anatomía interna vamos a encontrar que esta cámara pulpar tiene forma fusiforme, es más amplia en sentido vestibulolingual, tenemos un solo cuerno pulpar, al igual que el canino superior. Vamos a tener un canal en un porcentaje de un 88 o superior al 80% y dos canales en un porcentaje de un 12%, ¿ya? Entonces, recordar esta anatomía de los caninos, que son también dientes en que nosotros vamos a trabajar. El primer y segundo premolar superior. El primer premolar superior es el birradiculado bicúspide de la arcada. Ya vamos a tener un diente con una corona, ya que es más cúbica, con una cúspide vestibular y una cúspide palatina, ya con dos raíces, una raíz vestibular y una raíz palatina, ¿cierto? Su cámara pulpar eh, sigue la misma forma que la corona, ¿cierto? Entonces vamos a tener dos cuernos pulpares, un cuerno vestibular y un cuerno palatino, con dos canales alojados en cada raíz, ¿ya? Y el segundo premolar superior, fíjense también lo mismo, ¿ya? En donde vamos a observar muy parecido al primer premolar superior, pero la diferencia es que esta corona continúa, o sea, esta cámara pulpar continúa con el canal radicular porque posee solo una raíz en la mayoría de los casos, ¿ya? Las variaciones que encontramos en el interior las vamos a ver también ahora. Entonces, vamos a tener que el primer premolar superior, su corona tiene una forma más de cubo, ¿cierto? Con dos cúspides, la cúspide vestibular y la cúspide palatina. La cúspide vestibular es mucho más pronunciada que la cúspide palatina, ¿ya? Y vamos a tener a nivel radicular dos raíces, una raíz vestibular que es curva hacia palatino, ¿cierto? Con menor cantidad de dentina parietal en el tercio apical y una raíz palatina que es mucho más pronunciada con más dentina en la zona apical. ¿Se fijan? También puede tener curvatura hacia vestibular. ¿Ya? Si ustedes observan el diente a nivel radiográfico, pueden ver que se va a observar de esta forma, o sea, con una sola raíz, pero ustedes tienen que recordar que este primer premolar superior va a tener en un porcentaje de un 80 o superior por ciento dos raíces, ¿ya? Vamos a tener que las curvaturas vestibulares son mucho mayores que la curvatura que encontramos a nivel de la raíz palatina, ¿ya? La longitud promedio de un primer premolar superior es de 21 milímetros, ¿ya? En la raíz vestibular vamos a encontrar un surco radicular, ¿ya? Que es una fisura o una hendidura que tiene la zona de la raíz vestibular hacia palatino, ¿cierto? Y que lo que produce es que existe un menor espesor de dentina en esta raíz, por lo tanto, al momento de instrumentar, tenemos que tener mucho cuidado en esa zona, ¿ya? Y cargarnos a una zona de seguridad que es hacia vestibular, porque esta zona va a tener menor cantidad de dentina desde el canal radicular, ¿ya? Entonces, este surco radicular no lo podemos olvidar y lo vamos a encontrar en el primer premolar superior. El segundo premolar superior tiene una corona muy similar al primer premolar, ¿ya? Es un poco más redondeada, tiene las mismas dos cúspides, vestibular con palatina, pero la diferencia es que la distancia entre la vestibular y la palatina no es tan marcada como la del primer premolar superior, ¿ya? A nivel radicular vamos a tener el mayor porcentaje, desde un 88 a un 94% de una sola raíz, ¿ya? Y la longitud es más o menos parecida, de 21 a 21,3 milímetros. En relación a la anatomía interna, la cámara pulpar del primer premolar superior y del segundo premolar superior tiene una forma pulpar de la cámara, la forma es elíptica, ¿ya? Su mayor diámetro va a ser en sentido vestíbulo palatino, ¿ya? Vestíbulo palatino y menor diámetro en sentido mesiodistal. Tiene dos cuernos pulpares esta cámara, un cuerno pulpar vestibular y un cuerno pulpar palatino. El vestibular es el más pronunciado, ya más prominente.
En este premolar vamos a encontrar eh, tanto el techo cameral como el piso cameral, ¿cierto? Que yo les había conversado en los reparos que íbamos a encontrar a nivel de la cámara pulpar, ¿cierto? Y tenemos que tener sumamente mucho cuidado con pasar a llevar este piso cameral, ¿ya? El canal radicular va a tener un canal en cada raíz, en la mayoría de los casos, ¿cierto? Y el canal vestibular, como les había dicho, tiene una curvatura, ¿cierto? Hacia palatino y el canal palatino hacia vestibular, pero en menor porcentaje de curvo, muchas veces es más recto, ¿ya? Y tenemos también variaciones anatómicas. La mayoría de las veces vamos a encontrar que tenemos dos raíces con un canal en cada raíz, es decir, dos raíces y dos canales, pero también podríamos encontrar una raíz con dos canales o una raíz y un canal o tres raíces con tres canales, ¿ya? Y el segundo premolar superior, eh, muy parecido, pero recuerden que no tenemos piso cameral, no tenemos bifurcación de raíces, por lo tanto, la cámara pulpar continúa con forma continua con el canal radicular, ¿ya? Sí, podríamos encontrar variaciones también anatómicas, como una raíz con dos canales en el interior, cuando existe una tabicación entre medio, o podríamos también encontrar segundos premolares muy parecidos a primeros premolares con dos raíces y un canal en cada raíz, ¿ya? Y también podríamos encontrar trifurcaciones o mayor cantidad de canal, ¿ya? Pero en menor porcentaje. El primero y segundo premolar inferior, vamos a tener que el premolar inferior, si se fijan, tiene una corona ya que también es más ovoidea, ya con un cuerno, o sea, con una cúspide vestibular bien pronunciada y una cúspide lingual menos pronunciada. Tenemos en la mayoría de los casos una raíz, ya, y el segundo premolar muy parecido, con mayor diámetro en sentido vestíbulo-lingual, más achatado mesiodistal, tiene la misma forma de la corona, se parece mucho al primer premolar, solamente que se diferencia también en las cúspides son menos, tienen menor distancia, ¿cierto? Que el primero, que tiene mayor distancia entre la vestibular y la lingual, o es más marcada. A nivel de la corona, tienen la misma forma, forma ovalada, con dos cúspides, ya la vestibular y la lingual, que la lingual es bien reducida. ¿Ya? Y hay una importancia relevante en los premolares inferiores, que es la discrepancia coronorradicular, ¿ya? Esto quiere decir que nuestra corona va a tener una inclinación más hacia el lingual, ¿cierto? Y no va a seguir el mismo eje de la raíz. Por lo tanto, cuando ustedes realicen el acceso coronario, no pueden como lo ven a nivel de cavidad oral, al observar la visión directa, no podríamos seguir en línea recta, ya que la corona, al tener una inclinación hacia lingual, vamos a tener que hacer un cambio en la dirección para poder acceder a nivel del canal radicular, que eso se los va a hablar Marcia en las clases del acceso coronario, ¿ya? A nivel radicular tenemos una sola raíz, ya en un 83%, pero también podríamos encontrar una variación anatómica importante en este premolar con bifurcaciones, trifurcaciones, ya la longitud promedio es de 21,6 más o menos. Y el segundo premolar, muy parecido al primer premolar, la corona tiene la misma forma ovalada, con una cúspide vestibular pronunciada y una lingual pequeña, ¿cierto? Sigue esta discrepancia coronarradicular. Vamos a encontrar una raíz en la mayoría de los casos y también podemos encontrar las variaciones que yo les hablaba, pero con menor porcentaje que lo que podría pasar en el primer premolar inferior, ¿ya? Sí siguen una curvatura hacia distal, ambos, el primer premolar inferior y el segundo premolar inferior, con un porcentaje de un 41% más o menos, ¿ya? La longitud muy parecida, el primer premolar inferior 21,6 y el segundo 21,7. En relación a la anatomía interna, la cámara tiene una forma ovalada en ambos, ¿ya? Y es más aplastada en sentido mesiodistal, con mayor diámetro en sentido vestibulolingual. Tenemos estos dos cuernos pulpares, el vestibular más pronunciado que el lingual, y vamos a encontrar que es muy amplio en sentido vestibulolingual,
Recuerden que en la mayoría de los casos la cámara continúa con el canal radicular, tenemos curvatura hacia distal, pero sí tenemos una cantidad de variaciones importante a nivel del premolar inferior, mayor que en otros premolares, ¿ya? Así que hay que tener mucho ojo y observar bastante a nivel radiográfico los signos indirectos que van a aprender en la clase de radiología. Ya el segundo premolar, muy parecido a la parte interna. Recuerden que la diferencia es que los cuernos pulpares a nivel del segundo premolar van a ser menos marcados, ¿cierto? O sea, la distancia y vamos a tener que, va a seguir con un canal en la mayoría de los casos y dos canales o las variaciones van disminuyendo en cuanto a lo que pasaba en el primer premolar. Aquí pueden ver la amplia variabilidad anatómica que podríamos observar en los premolares inferiores, ¿ya? Es uno de los que tienen mayor variabilidad anatómica, por lo tanto tenemos que tener mucho, mucho ojo cuando estemos observando a nivel radiográfico, ¿ya? Y la idea es que todos estos dientes ustedes, si llegamos a tener estas variaciones, no tienen, no es competencia para un pregrado, sino que esto ya lo estamos tratando a nivel de posgrado y de especialidad, ¿ya? Así que tienen que recordar que existen estas variaciones para que ustedes también puedan tener el conocimiento y tratar de buscar cuando estén a nivel radiográfico signos indirectos que nos digan que estamos frente a estas complicaciones anatómicas, ¿ya? El primer molar y el segundo molar superior, ya, si bien no van a tratarlo, pero se los voy a pasar un poquito más rápido por el tiempo. Pero recuerden que los molares, tanto el primero y el segundo superior, son molares que tenemos cuatro cúspides, ya en la mayoría de los casos. La corona tiene mayor amplitud, ¿cierto? En sentido mesiodistal vamos a tener tres raíces, ¿cierto? Una raíz mesiovestibular, distovestibular y una palatina, ¿ya? Y vamos a tener longitudes promedios de en molar superior de mesiovestibular 19 milímetros, el distovestibular 20 milímetros y palatino 22 milímetros, ¿ya? La raíz mesiovestibular es mucho más achatada en sentido mesiodistal y más amplia en sentido vestibulopalatino. Vamos a tener una curvatura distal y la longitud, como les dije, ya se las mencioné. Ustedes estos dientes no los van a tratar endodónticamente, pero sí como conocimiento deben tener claridad cuántos canales vamos a encontrar, que en la raíz mesiovestibular tenemos dos canales, ¿cierto? Un MB1 y un MB2, que en la raíz distovestibular vamos a tener un solo canal y que en la raíz palatina también tenemos un solo canal, ¿ya? La cámara pulpar sí es importante que sepan que tiene una forma trapezoidal, ¿ya? Con mayor longitud en sentido vestíbulo-palatino y que vamos a encontrar cuatro cuernos pulpares, que eso sí que los tienen que buscar cuando realicemos el acceso coronario de estos dientes, ¿ya? Y el segundo molar superior, vamos a tener una corona que es de menor dimensión que el primer molar superior, ¿ya? Esta muchas veces tiene tres cúspides en vez de cuatro cúspides que yo les había mencionado, tiene mayor compresión en sentido mesiodistal, sigue siendo la cámara pulpar con forma trapezoidal, con menor tamaño, ¿cierto? Y muchas veces las encontramos más rectilíneos o más comprimidas mesiodistal. Siguen teniendo estas tres raíces, ¿ya? Pero podría ser que en el segundo molar superior encontremos en menor frecuencia el MB2, este segundo canal que encontrábamos en la raíz mesiovestibular. ¿Ya? Las longitudes muy parecidas, un poquito menor que en el primer molar superior, ya en la raíz mesiovestibular 19 milímetros, distovestibular 20 milímetros y en la palatina 22 milímetros. Y el primer y segundo molar inferior. Este posee más cúspides, ya cinco cúspides, tres vestibulares, ¿cierto? Dos linguales, en donde va a ser con mayor diámetro en sentido mesiodistal que vestíbulo lingual, ya vamos a encontrar, de acuerdo a las cúspides, en la cámara pulpar cinco cuernos pulpares y vamos a encontrar dos raíces, una raíz mesial y una raíz distal. En las raíces vamos a encontrar en la raíz mesial dos canales, un mesiovestibular y un mesiolingual, y en la raíz distal un canal distal.
¿ya? Y el segundo molar inferior, perdón, es parecido, la corona similar, pero con un poquito menos dimensiones. Podemos encontrar acá cuatro cúspides y vamos a tener que la dimensión tiende a ser un poquito mayor en el sentido mesiodistal que vestíbulo lingual, ¿ya? La misma forma de la cámara pulpar que les hablaba, ¿cierto? La cámara pulpar puede ser en este caso ovoidea, de forma ovoidea o trapezoidal también, ¿ya? Y las longitudes promedio de los primeros molares inferiores, el primero es de 21 milímetros así en promedio y el segundo molar inferior de 21, de 20 milímetros respectivamente en raíz mesial y 21 milímetros en la raíz distal, ¿ya? Em, Estos molares son un poquito más difíciles, obviamente. Ustedes tienen que tener la claridad de la anatomía en la cámara pulpar y para que cuando llegue la clase de acceso coronario tengan el mapa de dónde tienen que realizar el acceso que se los va a dar detalladamente la doctora Antunes, ¿ya? Aquí les dejo un cuadro resumen ya de la número de raíces y canales desde la mayor frecuencia a la menor frecuencia y de las longitudes promedio que tenemos en cada diente, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, para que ustedes lo tengan como una ayuda de memoria, ¿ya? Y así cuando empecemos la clínica tengan claridad de cuánto es la longitud promedio de cada diente o cuál es la primera frecuencia, lo más común que podemos encontrar en cada grupo dentario y qué es lo que podríamos encontrar en una segunda frecuencia y así y en una tercera y así sucesivamente de acuerdo a lo que yo les voy mencionando en esta tabla. ¿Ya? Nunca olviden que la anatomía externa es el reflejo de lo que vamos a encontrar a nivel de la anatomía interna. Es decir, si ustedes en la parte coronal están viendo una forma que es rectangular, vamos a tener la misma forma a nivel interno y que los canales rectos y simples es lo menos probable que podamos encontrar a nivel de la anatomía endodóntica. Ya prácticamente todos los canales son curvos, que ustedes no los puedan observar a nivel radiográfico, no quiere decir que esto no tengan esta dirección, al contrario, sino que es por la proyección y porque lamentablemente las radiografías son bidimensionales de estructuras tridimensionales, ¿cierto? Ahí les dejo este link para que ustedes puedan observar también los videos que yo les mostré en esta presentación, para que así puedan estudiar mejor la anatomía, puedan ver en 3D la anatomía, que es sumamente importante porque uno no tiene la capacidad de imaginárselo con una sola fotografía, sino que girando el dientecito van a poder observar cuáles son las mayores dimensiones y así tener claridad cuando se vean enfrentados al tratamiento endodóntico. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Yo sé que es harta información. En general, en esta clase tengo muy poquito tiempo para darles tanta información. Les voy a entregar un apunte. Ya no les puedo pasar la clase porque tiene videos en donde no van a tener las imágenes, pero el apunte tiene las mismas imágenes, obviamente, con la parte teórica. ¿Alguna pregunta de acá, los que están conectados? No, yo sé que están recansados, así que se entiende, ¿ya? Y como dijo la doctora, esta clase es súper importante, ¿ya? Así que importante ese tabla resumen que les dio la doctora, que de todas formas debería yo entre hoy día y mañana subirle el apunte al Canvas. Voy a intentar de que sea día a la noche, ¿ya? Y recuerden que el próximo martes en clínica tienen control de esta clase, ¿ya? Para que lo tengan presente. Y también recuerden que este jueves no hay actividades porque como hacemos la clase el martes, no se hace la clase el jueves. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Consulta de otra índole? ¿Qué dijo? ¿Ah? Que este jueves, cuando haya clase los martes, no hay actividad el jueves. ¿Ya? Y lo otro vamos a ver con el... espérense un poquito, vamos a ver con el doctor Oyarzo que estuvo recién, para ver si hay cambio de sala, ¿ya? Por el hecho de que falla y tal vez para este horario hay mucho calor, yo creo que ustedes están muerto de calor acá, así que vamos a evaluar. Ya tenemos que preguntar si es posible, ¿ya? Que les vaya súper, cuídense, chao, chao.
Chao, chao. The recording has stopped. Chao, chicos. Que estén bien. Un aplauso a la doctora. Chao. Chao, André, gracias, te pasaste. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, André, nos vemos. Chao, nos Gracias, te vemos. pasaste. Chao, Chao, chao. chao. Hay una pregunta de. Espérate, hay una pregunta en el chat que no lo había visto. Cori Donoso, si puede prender su audio o escribir en el chat. La Cori está por ahí, es Cori, ¿no? ¿Es la Cori? Ya. ¿En quinto año haremos endodoncias molares? No. Ya, las endodoncias molares son solamente para alumnos de posgrado y si hacen algún diplomado en alguna parte, ya hay algunas escuelas de odontología que han implementado endodoncias molares en quinto, pero lamentablemente como mucho más complejo y ustedes ven en quinto tienen una clínica integral, no solamente de endo, es complejo tener un endodoncista porque va a haber un endodoncista para muchos grupos cuando tienen clínica integral de quinto. Entonces es difícil poder estar ayudando a un estudiante a hacer una endodoncia molar si tienen muchos estudiantes haciendo endodoncia, ¿ya? Así que, y el nivel de complejidad es mucho mayor, así que es preferible que lo dejen para los que les guste posgrado, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Váyanse nomás si están libres. Les voy a avisar si quedó grabado la clase. Sí. Ya, bacán. Voy a quedar tú al final como delegado.